Reflejábamos la preocupación que hay en las esferas oficiales por la elevada ocupación del nivel de camas en toda la provincia de Santa Fe. Ayer se reportaron que más de 700 camas en la provincia están ocupadas con pacientes COVID. Queremos saber qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el Hospital Iturraspe y por eso agradecemos la comunicación con el director del hospital, Francisco Villano. Villano, muchísimas gracias por este contacto con CEIDE Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la situación en estos momentos en el centro de salud allí en el norte de la ciudad con la ocupación de camas? Sí, es muy complicada la situación, muy compleja. Las camas de terapia intensiva, que son 34 camas con la máxima complejidad, hoy están todas ocupadas con pacientes COVID y en el sector de las áreas clínicas hay 21 pacientes internados también con COVID. También hemos habilitado un sector en clínica con respiradores y si bien no es el lugar más adecuado, es lo que tenemos y es como una última instancia para poder darle atención a los pacientes que siguen llegando, porque no ha cesado, digamos, de llegar pacientes y necesitamos darle algún tipo de respuesta. Y ya tenemos 2 pacientes en el área de internación clínica con respiradores y monitores, pero en un estado crítico también. Es decir, que son cuadros muy difíciles de poder ir manejando porque no se da abasto y el hospital está a un límite que ya es peligroso, ¿no? ¿Esta cantidad de camas ocupadas ya la habían tenido en anteriores oportunidades o es la primera vez que tiene un tal número de camas ocupadas? Es la primera vez que tenemos esta cantidad de camas ocupadas. En la primera hora que hemos tenido hemos logrado sostener con 30 camas la internación y no fue necesario habilitar otras áreas para la internación de pacientes COVID que necesitan ser respirados por un respirador. Hoy ya estamos en 34 o 36 pacientes que están en respiración artificial y eso evidentemente es algo que no habíamos visto anteriormente. Y lo otro que uno está viendo que son pacientes mucho más jóvenes que en la ola anterior, la primera ola, que teníamos un promedio de 65 o 70 años. Hoy el promedio de los pacientes que están internados en terapia intensiva en esta situación rondan los 51, 55 años. Son pacientes mucho más jóvenes que lo anterior. Es decir que al hablar de promedio, si se habla de 51, hay pacientes a lo mejor de 30 o 35 años dentro de esta asistencia respiratoria. Hemos tenido pacientes de 28, 30, 35 años, chicas embarazadas, también de 27, 28 años, 3 chicas embarazadas ya en este último mes estuvieron internadas en terapia. Así que realmente la edad de la gente ha bajado muchísimo y eso nos preocupa mucho porque el paciente joven a veces tiene un tiempo mucho más prolongado de internación, ¿no? Y en estos momentos, ¿qué sucede si ahora llegaría otro paciente más que necesita este tipo de internaciones, derivado a otro centro de salud? Digamos, es difícil la derivación, por un lado porque el resto de los hospitales que reciben COVID, como es el Cuyen y el viejo Hospital Iturraspe, hoy hospital de campaña como lo llamamos, Hospital Iturraspe, también están en las mismas condiciones que nosotros y están habilitando camas como para poder internar más pacientes. Hoy tenemos 4 respiradores disponibles para esas situaciones límite y de emergencia. ¿Por qué? Porque el área clínica de internación, a pesar de tener los respiradores, monitores y una cama y demás cosas, eso no es en realidad una terapia intensiva, sino que son salas de internación clínica, porque una sala de terapia intensiva tiene que tener un puesto de vigilancia en el cual uno tener delante suyo los pacientes con un control permanente, con un monitoreo. Estas son habitaciones que se le ponen respiradores. Y tampoco tenemos el recurso humano capacitado suficiente como para la atención de terapia intensiva. Es decir, el recurso humano médico, que es
la limitante de este tipo de situaciones es muy escaso y muy limitado, y por eso estamos haciendo estrategia de que el médico clínico, junto con el asesoramiento de un terapista, pueda manejar estos pacientes, y dentro de los 34 o 36 pacientes que se están moviendo en esa área crítica, llevar los menos complejos al sector de clínica para que se puedan soportar por médicos clínicos, y los más complejos pasarlo a terapia. Es decir, es un permanente intercambio de pacientes en sectores de máxima criticidad con aquellos de mediana criticidad. Pero evidentemente esto lleva a un desgaste permanente, ¿no?, del recurso humano en este tipo de situaciones, que realmente se está poniendo al hombro este trabajo tan difícil, y poner en riesgo, digamos, su propia vida en este tipo de situaciones, ¿no? Precisamente sobre eso lo quería consultar, doctor Villano. Ya se hablaba del cansancio, de la fatiga del personal de salud, y ahora con lo que nos está contando, que no hay camas disponibles en el hospital Iturraspe, es una situación de estrés muy particular, además de tener que estar atendiendo a pacientes de tan alto riesgo. Sí, realmente, es un estrés permanente, es un agotamiento, pero el esfuerzo del personal es realmente loable, y cada día uno ve que su trabajo tiene mucho más valor, y eso hay que reconocerlo, no ahora en este momento solamente, sino que yo creo que el reconocimiento de estas personas que están trabajando, los profesionales médicos, los enfermeros y demás, tiene que ser eterno, porque realmente están poniendo su vida, su trabajo, su profesionalidad al servicio de esta pandemia que nos está llevando mucha gente, nos está matando gente, y dentro de esas personas que han fallecido también hay colegas médicos, colegas enfermeros que también están sufriendo y poniendo en riesgo su vida, y eso realmente lo vuelve un trabajo de máximo riesgo, ¿no? Teníamos entendido que la sala de campaña que está próxima allí al Hospital Cuyen podía habilitarse para pacientes no COVID, y desocupar en el Hospital Cuyen otras salas para pacientes COVID, como para agregar más camas. Ustedes allí en el Hospital Iturraspe ya no tienen alternativa de agregar más camas a las que sí ya tienen. Lo que hay que ser claro en esto es decir que la atención del paciente COVID, como dije hace un momento, no son solo camas, respiradores y monitores y bombas de infusión de drogas, sino que es mucho más complejo de esto, y creo que la solución no es poner 10 camas más, 20 camas más, sino tener personal capacitado para el manejo de esa aparatología y de esa complejidad. Creo que camas hay, pero poner respiradores y no tener quien lo maneje o sepa manejarlo como corresponde no es la solución, porque hoy tenemos quizás un 60% de mortalidad del paciente que está intubado y que está bajo un respirador, y el 60% es una mortalidad muy alta, la de esta enfermedad que tenemos. Si sumamos más camas y más respiradores con personal que no está capacitado, este 60% de mortalidad podría subir al 80%. Entonces, quizás sumar camas es una cuestión cosmética, sería de última instancia. Es mi opinión personal, ¿no? Por eso yo creo que hay que tratar de bajar, es decir, no hay que solo poner la cama para esperar a los pacientes que van a ir complejizándose y agravándose su estado, sino que creo que acciones previas, la prevención, de quedarse en su casa, de no circular, de realmente hacer el distanciamiento, el usar barbijo, la concientización de la gente es la primera vacuna que tenemos, y después la propia vacuna que tiene que estar llegando a otras personas son las que tienen evidentemente prevenir esta enfermedad. Hoy, como decíamos antes, el promedio de edad son de 50 a 51 años. Y estamos vacunando a personas de 65, 60 años, es decir, que todo el 95% de las personas que están internadas no han sido vacunadas. Entonces, hoy la vacuna
es la prevención de todo lo que diariamente se dice, y después la vacuna cuando llegue para el resto de la población. Si no, vamos a estar muy, muy complicados, y en estos próximos días se esperan situaciones más críticas. Ha sido sumamente claro, doctor Villano. Muchísimas gracias por esta comunicación con CID Noticias. Gracias a ustedes, y gracias por poder comunicar y ayudarnos a explicar a la gente la situación real en que estamos viviendo. Y el agradecimiento a todo el personal de salud que realmente pone su vida al servicio de toda la población.